por su muerte de dolor, su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamando triunfos de la cruz. A eso lo adoran, Señor de salvación, amor eterno tributar de todo corazón. Bueno, podéis sentar y ahora viene Diego a leer el proverbio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, qué bien. Qué alegría cuando escuchamos fuerza y potencia, ¿no? Que muchas veces parece que estamos solos, pero no estamos solos. También le damos bienvenida a los hermanos que nos escuchan a través de Facebook Live. Sean bienvenidos. Bueno, hoy vamos a leer Proverbio capítulo 23, de versículo 1 hasta el 12. Y dice así: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Oremos. Señor Padre, venimos hoy tal como somos, como estamos, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestros andares, Señor. Te pedimos por favor, Padre, que perdones primeramente cada uno de nuestros pecados, que podamos venir con un corazón sincero, humilde, Señor, a rendirnos delante de ti, a reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Te pido que por medio de tu palabra, Señor, toque los corazones, toque las vidas y puedan venir rendidos a ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos tener nuestro corazón, nuestra mente, Señor, preparada para escuchar de tu palabra, Señor, y que sobre todo eche raíces en nuestros corazones, Señor. Gracias por regalarnos este día y hoy queremos adorarte y queremos exaltarte, Señor. Ayúdanos a hacerlo gozoso, Señor, sin recordar lo que hemos pasado mal en el resto de la semana, sino que tú has creado un nuevo día para adorarte. Te damos todas las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir ponernos de pie y vamos a seguir cantando Contemplar a Dios. Que formó las olas a la mar, que encontró la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Que
con su sangre me compró, fue mi la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, en el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor, que el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me glorío en Jesucristo, me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, sin rumbo suerte de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Os podéis sentar y ahora viene la predicación del pastor Justin. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. Buenos días. Buenos días. ¿Hemos descansado bien? Obviamente no. Muy bien. Eso no es una buena señal cuando preguntas esto y la gente no quiere responder. Espero que habéis descansado bien. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de sermones. Es el último mensaje de esa serie, un encuentro con Dios, la realidad, la lucha y también la belleza. Cómo encontramos a Dios con su carácter, ¿no? Sus atributos y esas cosas, y cómo nos afectan. Y hoy no vamos a leer el pasaje en este momento, ¿vale? Pero yo quiero que vosotros buscáis Isaías 40, ¿vale? El pasaje es bastante largo y vamos a tratar con todos los versículos, vamos a leer todos los versículos a lo largo de la predicación, a lo largo del mensaje. Pero no quiero tomar el tiempo al principio para leerlo, porque son 31 versículos.
Pero hoy vamos a hablar de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y oramos. Padre, sea gracias otra vez por ese día que nos has dado. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gracias por realmente dejarnos ver dos personas poner su fe en ti en esa semana, en diferentes sitios, en diferentes circunstancias, diferentes situaciones en su vida, pero gracias que dos almas ya son salvas, que tienen su destino seguro, que tienen sus pecados perdonados. Gracias por esto. Te pido, Padre, en ese momento que tú calmas nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos ver bien lo que Isaías está compartiendo, no solamente con los israelitas en este momento, el pueblo de Dios, sino con nosotros. Y ayúdanos a entender lo que está diciendo, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y ver tu grandeza en todas las circunstancias de la vida. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a dar un poco de contexto sobre este pasaje, ¿vale? Para que podamos entender bien lo que vamos a leer más adelante, tenemos que hablar un poquito acerca de lo que está, la situación en que está el pueblo de Dios en ese momento. Normalmente cuando pensamos sobre los judíos o el pueblo de Dios, pensamos en una sociedad próspera. Es lo que vemos hoy día, es lo que vemos muchas veces en su historia, mucha riqueza, cosas así, ¿no? Porque Dios bendice mucho a su pueblo. Y cada vez que están en una situación complicada, pues siempre salen mejor que cuando entraron en esa circunstancia. Pero en ese momento, también vemos como una sociedad unida. Cuando tú ves al pueblo de Israel, no importa la cultura de donde viene, de África, de otro sitio en Asia, de las Américas, de Europa, si eres judío, pues tienes parte en esa cultura. Es una cultura bastante unida. Pero en nuestro pasaje hoy vamos a ver que el pueblo de Dios en ese momento, Israel, en ese momento estaba en otra condición, otra situación completamente, ¿no? No era una sociedad rica en ese momento. ¿Por qué? Porque eran cautivos en Babilonia, cuya tierra, en Babilonia, cuya tierra y ciudad santa que es Jerusalén estaban en ruinas. Tenemos que recordar que en ese momento el pueblo no está en Jerusalén, el pueblo no está en Israel en ese momento, no están en la tierra prometida, está en otro sitio como esclavos. Y todas sus casas, todas sus ciudades estaban sufriendo. Eran cautivos. No era una sociedad próspera o poderosa en ese momento porque no tenía un ejército, no tenía un rey. Eran débiles y indefensos ante las naciones que los rodeaban. Tampoco era una sociedad recta. No una sociedad recta ante Dios. ¿Por qué? Habían sido culpables de una gran rebelión contra Dios y sufrieron su gran humillación y castigo por su rebelión. Tenemos que recordar que cuando pecamos siempre hay, ¿qué? Consecuencias. Y la consecuencia que ellos estaban sufriendo en ese momento, pues era esclavitud. No poder vivir en su ciudad, en su zona, en su tierra prometida, donde todo estaba bien. No era en ese momento una sociedad recta. Se enfrentaron a un gran desafío, pero carecían de grandes recursos humanos. En ese momento había un tiempo en que ya pueden empezar a regresar a sus tierras, a sus hogares, a su sitio, pero no tenían nada como recursos humanos. Pero eso, el profeta les dijo que quitaran la vista de sí mismos y miraran
por la fe al gran Dios que los amaba y prometía hacer grandes cosas por ellos. Lo que estaba diciendo Isaías, lo que vamos a leer en ese momento, es que Isaías está intentando apoyar a ellos, no ver a sus circunstancias, no ver a sus vidas, mirar a sus propias vidas, sino mirar a Dios. Ver lo que Dios tiene planeado y que Dios tenía una promesa no solamente de amor, sino de cómo llevar las cosas. Es lo que vemos en el versículo 9. Vamos a leerlo. Súbete, eso es Dios hablando con Isaías. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, ni di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué está diciendo Dios a Isaías? Que él tiene que subir y levantar su voz para decir a este pueblo, no miras a lo que está pasando. No miras a tu condición actual en este momento, sino ver a Dios vuestro. Hace muchos años, mientras Warren Wiersbe, que era un teólogo pastor, presentaba su programa de radio, un oyente llamó al programa, para compartir un dicho útil. Y él dijo, si miras a otras personas, te angustiarás. Si te miras a ti mismo, estarás deprimido. Si miras a Dios, serás bendecido. Puede que esto no sea una pieza de literatura, pero ciertamente contiene una gran teología práctica. Una cosa que nosotros podemos vivir diariamente para recordarnos de que no importa lo que está pasando en nuestro mundo actual, no importa realmente lo que está pasando en nuestras circunstancias, sino lo que importa es nuestro Dios y quién está en control. Cuando las perspectivas son sombrías, debemos mirar hacia arriba. Isaías 40, versículo 26 en nuestro pasaje dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta el ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías está diciendo a ellos, no miréis a la circunstancia, no miréis a la situación, debéis mirar a Dios y luego puedes entender las circunstancias. Cuando, como Israel en la Biblia, enfrentas una tarea difícil y una mañana imposible, ¿sabes lo que debes hacer? Debes hacer lo que ellos hicieron y recordar la grandeza de Dios. A mí me encanta lo que Isaías dijo en el versículo 26, lo que hemos leído hace poco. Mirad quién creó estas cosas. Dios es más grande que nuestras circunstancias. Dios es mucho más grande que nuestra situación. Y vamos a ver lo que Isaías dice acerca de esto. Primeramente, él empieza con el hecho que Dios es más grande que las circunstancias de nuestro pasado. Dios es más grande que las circunstancias de nuestro pasado. Cuando el remanente de judíos en Babilonia miraron hacia atrás, vieron su fracaso, vieron su pecado, su rebelión, su adoración a ídolos y necesitaron ánimo. Se escucharon 4 voces en el discurso de Isaías, cada uno con un mensaje especial para estas personas
necesidades. La primera voz, que va a escuchar es la voz de perdón. Es como empieza Isaías, versículo 1 a 2. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Eso no suena como un Dios enfadado, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad es que no. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Y su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La nación había pecado grandemente contra el Señor, con su idolatría, su injusticia, su inmoralidad y su insensibilidad hacia los mensajeros de Dios. Ellos trataron muy mal de los mensajeros de Dios, pero todavía eran su pueblo. ¿Y sabes lo que Dios, siendo un Dios amoroso, siendo un Dios justo, siendo un Dios santo, pues incluso en esa condición, amaba a su pueblo? Amaba a su gente, aunque los castigaría, y es lo que hizo, no los abandonó. La frase hablar al corazón significa hablar con ternura. Eso no suena como un reproche, ¿no? Eso no suena como un castigo, sino una forma en que Dios va a tratar con su gente con amor, con cuidado, diciéndoles las cosas que tienen que escuchar. La palabra aquí doble, cuando habla de que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, no sugiere que los castigos de Dios son injustos, porque Él es misericordioso incluso en sus castigos. Es lo que vemos en Esdras capítulo 9, versículo 13 a 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a fingir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedar remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en ese día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros deleitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. Cuando ellos dicen, no nos has castigado de acuerdo con nuestras inquietudes, no estamos hablando de que Él castigó a ellos demasiado, sino no castigó a ellos suficientemente según sus pecados. Dios los castigó de medida equivalente a lo que habían hecho. Dios es un Dios justo y santo. Como hemos hablado de su justicia, cuando hacemos mal, pues siempre hay las consecuencias. Y las consecuencias no son para hacernos daño, sino para enseñarnos algo, para que cuando salimos de esas consecuencias, pues aprendemos y no volvemos a hacer las mismas cosas otra vez. Jeremías 16, versículo 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y a su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. No debemos pecar como cristianos, es verdad. Pero si lo hacemos, ¿sabes lo que pasa? Dios ya nos ha perdonado. Tenemos que recordar una cosa. Si nosotros somos cristianos, si nosotros hemos recibido ese sacrificio de Jesucristo como suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados,
Tenemos que saber que nuestros pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y no importa si pecamos, entre comillas, sí importa. Pero no importa si pecamos porque no vamos a recibir el castigo final de ese pecado. Porque el castigo final es el infierno. Pero si somos cristianos, hemos recibido el perdón de Dios. Tenemos que saber que este pecado que hemos cometido hoy día también ha sido perdonado en el sacrificio de Jesús. Si pecamos en una semana, pues tenemos que saber que también ese pecado ha sido perdonado. No debemos mirar atrás a lo que es nuestro pasado pensando que hemos hecho algo demasiado grande que Dios no puede perdonarlo. Ya lo ha perdonado. 1 de Juan 1, versículo 5, y vamos a leer hasta capítulo 2, versículo 2. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estamos hablando a creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, pero si pecas, es como está diciendo, ¿no, Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos que recordar una cosa. Si Dios nos ha perdonado, no tenemos que preocuparnos por el pecado, porque ya ha sido perdonado. Esto no implica que no hay consecuencias. Esto no implica que no hay un poco de sufrimiento que puede venir con ese pecado. Pero lo que sí significa que Dios no quita la salvación porque hemos pecado. Sí que no nos guarda, aunque sufrimos las consecuencias. Dios es más grande que nuestras circunstancias pasadas, o del pasado, perdón. Y es la voz de perdón. Pero también vemos o escuchamos la voz de providencia. Versículo 3 a 5 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Los judíos tenían un camino difícil por delante cuando regresaban para construir a Jerusalén y el templo de Jerusalén. Pero el Señor iría antes que ellos para abrir el camino. La imagen aquí es de un embajador preparando o reparando los caminos y quitando obstáculos, preparando el camino para que el rey puede venir. Es lo que tenemos que imaginar en ese momento. La imagen de la carretera es algo frecuente en la profecía de Isaías. Tienes que estudiarlo porque no tenemos tiempo para mirar a todos los versículos que habla de esto. Pero por supuesto, el cumplimiento máximo de esta idea es el ministerio de Juan el Bautista mientras preparaba el camino
para el ministerio de Jesús. Es lo que vemos en Mateo capítulo 3, versículos 1 a 6. En aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Tiene buena pinta, ¿no? Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es lo que vemos, ¿no? Preparando el camino para el Señor. Es lo que tenía que aprender esos israelitas, esos judíos. Hablando espiritualmente, Israel estaba en el desierto cuando vino Jesús, pero cuando vino la gloria de Dios. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El camino de regreso puede que no sea fácil, pero si confiamos en Dios será más fácil. Tenemos que saber, Dios es más grande que las circunstancias de nuestro pasado, porque Él trae perdón y también providencia a nuestras vidas. Él está en control. Pero también la voz de promesa. Versículos 6 a 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sácase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Cuando dice aquí toda carne es hierba, Asiria se había ido y ahora se había ido Babilonia también. No solamente Asiria, sino Babilonia, porque los israelitas pasaron de cautividad con Asiria y ahora están con los babilonios, y ahora Babilonia no tenía poder. Como la hierba, las naciones y sus líderes cumplen sus propósitos y luego se desvanecen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la voz de promesa. Salmo 103, versículo 15 a 18. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pareció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Eso es su promesa, su palabra. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. También tenemos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 a 25. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciado. Tenemos que recordar una cosa. Aunque las cosas a nosotros parecen malas, las circunstancias, el pasado ha sido fatal, pero no importa. Porque Dios nos perdona, Dios está en control y Dios siempre cumple con su promesa. Al comenzar a su largo viaje a casa, Israel podría depender de las promesas de Dios. Quizás que estaban recordando o reclamando, especialmente según Crónicas 6, versículos 36 a 39. Vamos a leerlo.
Si parecen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los llevan cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convirtieren y oraren, a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho. Si se convirtieren, esa palabra, a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y esa palabra me encanta, ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Quizás que es una canción, una cosa que estaban reclamando, recordando, mientras que estaban saliendo de Babilonia, saliendo de la tierra de su cautividad, regresando a su tierra prometida para reconstruir la casa de Dios, lo que es el templo. No sabemos exactamente, pero quizás ellos estaban confiando en la promesa de Dios. No solamente la voz de perdón, no solamente la voz de providencia, no solamente la voz de la promesa, sino también la voz de paz. Versículo 9 a 11 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridos. Tenemos que recordar una cosa. Si nosotros pensamos que las circunstancias de nuestro pasado son demasiado grandes para Dios, son demasiado fuertes para Dios, tenemos que recordar que Él nos perdona, Él nos da su providencia, Él nos da su promesa y también nos da su paz. Ahora la nación misma sale del valle y sube a la cima de la montaña para declarar la victoria de Dios sobre el enemigo. La buena noticia en ese día fue la derrota de Babilonia y la liberación de los judíos cautivos. Es lo que vemos en Isaías 52, versículos 7 a 9. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. La buena noticia de hoy es la derrota del pecado y de Satanás por Jesucristo, y la salvación de todos los que confiarán en Él.
Es la buena nueva, ¿no? Es lo que es el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, que Jesús vino para que nosotros podamos tener los pecados perdonados. Lucas 4, versos 18 a 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es Jesús. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El brazo de Dios es un brazo poderoso para ganar la batalla, es lo que hemos visto en versículo 10, pero también es un brazo amoroso para llevar a sus corderos corderos cansados a descansar, es lo que hemos visto en versículo 11. Dios no es solamente poderoso para ganar la batalla, sino es poderoso para darte descanso, paz. Volvemos a casa, ciertamente serían buenas noticias para las ciudades devastadas de Judá, y descanso o alivio del castigo del pecado también será buena noticia para nosotros. Entonces Dios es más grande que las circunstancias de nuestro pasado, pero también Dios es más grande que las circunstancias de nuestro presente, de lo que vivimos hoy día. Los judíos eran pocos en número, solo un remanente, y enfrentaban a un viaje largo y difícil. Las victorias de Asiria, Babilonia y Persia hicieron que parecería que los dioses falsos de los gentiles eran más fuertes que el Dios todopoderoso de Israel. Pero Isaías los recordó al pueblo la grandeza de Jehová. Su perspectiva estaba como cegada, ¿no? Cuando contemples, la grandeza de Dios, verás todo lo demás en la vida en una perspectiva correcta. Como hizo esto Isaías, apoyándoles recordar las dos cosas. La primera cosa que Isaías quería que ellos recuerdan era: Dios es más grande que cualquier cosa aquí en la tierra. Aunque a veces parece incorrecto, aunque a veces parece que no es más grande de lo que sufrimos aquí en la tierra, Él es más grande que cualquier cosa aquí en la tierra. Es lo que vemos en Isaías 40, versículos 12 a 20. Vamos a leer esos versículos porque es importante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Solamente Dios. Y aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Yo voy a repetir eso. Como nada son todas las naciones delante de él. En su comparación serán estimadas a menos que nada. Son palabras fuertes, ¿no? Y que lo que no es. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero
Él extiende el oro y le funde cadenas de plata. Y versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que la haga una imagen de talla que no se mueva. Tenemos que recordar una cosa. Dios es más grande que cualquier cosa aquí en la tierra. No hay ninguna cosa que ha sido creada, y estamos hablando de todas las cosas que existen que no son Dios, han sido creados por Dios. Y no hay nada aquí en la tierra que es más grande que Él. A mí me encanta cómo lo pone, como nada son todas las naciones delante de Él. En su comparación serán estimadas a menos que nada. No hay nada más. No hay nada suficiente difícil para Dios. Porque Él dice que las islas son como polvo. Pero tú piensas que lo que es tu presente, tu circunstancia ahora mismo, es demasiado difícil para Él. Estás mintiendo a ti mismo. Incluso el COVID que estamos sufriendo en este mundo, esto no es demasiado difícil para Dios. Dios es más grande que estas cosas. El pecado en tu vida en este momento no es demasiado difícil para Dios. Él es más grande incluso que este pecado. Pero también Isaías dice a ellos, pues Dios no es solamente más grande que cualquier cosa aquí en la tierra, sino también Dios es más grande que cualquier cosa en el cielo. Versículos 21 a 26. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliegue como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan. Y el torbellino, los lleva como esa palabra. ¿Otra vez? Hojarasca. Y estaba practicando la palabra. ¿A qué pues me haréis semejante a me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Incluso las cosas ahí, como que estaba diciendo sobre los cielos como una cortina, ¿no? Que los despliegue como una tienda para morar. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llaman por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si tú piensas que las cosas, las circunstancias en tu vida en ese momento, el presente es más grande de lo que Dios puede tratar, has equivocado, porque Él es más grande que las cosas aquí en la tierra y Él es más grande que las cosas ahí en el cielo. Alguien ha definido, circunstancias o la palabra circunstancias como las cosas desagradables que ves cuando apartas los ojos de Dios. Creo que podemos decir que eso es verdad, ¿no? Cuando quitamos los ojos de Dios, vemos las circunstancias. Somos como Pedro ahí en el mar, en alta mar, con
con el viento y también con las olas. Y cuando él vio a Jesús andando por las aguas, él fue el único discípulo que decía, pues llámame y salgo de ese barco. Y lo hizo. Y estaba andando sobre el mar. Pero ¿qué pasó? Cuando quitó los ojos de Jesús y realmente recordó la tormenta, que sentía el viento pasar por su cara y vio las hojas en su visión, ¿no? Pues empezó a pensar, he equivocado. Estaba prestando más atención a sus circunstancias que en Jesús. Dios es más grande que nuestras circunstancias de nuestro pasado. Dios es más grande que las circunstancias de nuestro presente. Si miras a Dios a través de tus circunstancias, Él te parecerá pequeño y muy lejano. Pero si por fe miras a tus circunstancias a través de Dios, Él te acercará mucho y te revelará su grandeza. Vas a ver las circunstancias según la perspectiva correcta, que no hay nada más grande que Dios. Y la última cosa que Isaías compartió con los israelitas es que Dios es más grande que las circunstancias de nuestros propios pensamientos. Las mujeres están estudiando ahora Controla tu mente, ¿no? ¿Los pensamientos pueden afectar mucho a tu vida? La verdad es que sí. Somos controlados por los pensamientos, los miedos, las emociones y esas cosas. Pero aquí Isaías nos dice que Dios es mucho más grande que las circunstancias que están provocadas por nuestros pensamientos. Versículo 27 a 30 dicen, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y creo que en esos dos versículos 30 y 31 son los versículos que más conocemos de ese pasaje. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En lugar de alabar al Señor, la nación se quejaba ante él de que actuaba como si no conociera su situación y que Dios no se preocupara por sus problemas. Es lo que hemos visto en versículo 27. Estaban tan preocupados por el camino largo, el trabajo difícil que tuvieron que hacer para reconstruir la muralla de Jerusalén, también la ciudad y el templo, que estaban pensando mal sobre Dios. En lugar de ver la puerta abierta, los judíos solo vieron el camino largo ante ellos y se quejaron de que no tenían fuerza para el viaje. Dios les estaba pidiendo que hicieran lo imposible. Dios ha preguntado a ti, o que ha pedido a ti, hacer lo imposible de vez en cuando. Creo que sí. O lo que tú piensas que es lo imposible. Pero Dios sabe cómo nos sentimos y cómo tememos. Y Él es adecuado para satisfacer todas nuestras necesidades. Nunca podremos
Nunca podremos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas, porque cuando Dios pide algo siempre es imposible de hacer para nosotros. Pero siempre podemos confiar que Él, no nosotros, que Él proporcionará la fuerza que necesitamos para llevar a cabo lo que nos pide hacer. El problema es que cuando no esperamos y descansamos en Él para llevar a cabo lo que Él nos pide hacer. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero cuando descansas en Él, cuando estás esperando en Él, no hay ni un momento cuando Dios te pida hacer algo por Él que tú puedes realmente cumplirlo con tus fuerzas, con tu forma de llevar las cosas, sino tienes que esperar en Dios. Si tú piensas que no vas a pecar más y estás intentando no pecar más con tus fuerzas, sabes que vas a pecar porque no estás descansando en Dios para realmente guiar tu camino. No estás dependiendo de su fuerza para realmente apoyarte, aguantar la tentación y resistir el diablo. Muchas veces decimos que resistimos el diablo y él huirá de nosotros. Y es bíblico y verdad. Pero no podemos como seres humanos realmente resistir el diablo sin la fuerza y el poder de Dios en nuestras vidas. Y es verdad, como creyentes tenemos acceso a ese poder, pero sabes una cosa, que podemos actuar sin el poder. Podemos actuar sin el poder de Dios cuando nosotros no descansamos en lo que el Espíritu Santo está haciendo y nosotros intentamos hacerlo nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos, nos desmayaremos y caeremos. Pero si esperamos en el Señor por fe, recibiremos fuerzas para el viaje. La palabra espera aquí nos sugiere que nos quedamos sin hacer nada, sino significa tener esperanza. Buscar en Dios todo lo que necesitamos. Isaías 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto implica meditar en su carácter, en sus promesas, orar y procurar glorificarlo. La frase aquí tendrán nuevas fuerzas significa intercambiar. Como esa palabra glorioso intercambio que cantamos, ¿no? Que nosotros entregamos el pecado a Dios y Dios nos da sus riquezas, su gloria y esas cosas. Glorioso intercambio. Pero eso es otro tipo de intercambio. Es como quitarse la ropa vieja y ponerse la ropa nueva. Que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios nos da la fuerza. Entonces nosotros damos a Él nuestras fuerzas y Él nos da descanso y fuerzas nuevas. Cambiamos nuestra debilidad por su poder. Porque cuando nosotros no podemos hacer nada, Él puede hacer todo. Y cuando hacemos eso, podemos decir con claridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hemos intercambiado nuestra debilidad por su poder. Según Corintios 12, versículos 6 a 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, eso es Pablo hablando, de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces Pablo estaba diciendo, yo no podía aguantarlo más, Dios quítame esta cosa. Versículo 9. Y me
y me ha dicho, eso Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloríe más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no está buscando perfección. Lo que Dios está buscando es que descansamos en Él, que confiamos en Él, que dejamos de tener miedo de lo que puede pasar y realmente hacemos un descanso total diciendo, yo no puedo controlar mis pensamientos, pero te doy mis pensamientos, yo voy a poner tu palabra en mi mente para que yo pueda pensar en estas cosas en vez de lo que pienso yo y así lograr descanso. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por lo que hice él, por lo que hace Pablo, sino por lo que hizo Dios en su vida. Mientras esperamos ante Él, Dios nos permite elevarnos. Cuando hay una crisis, correr cuando los desafíos son muchos y caminar fielmente en las exigencias de la vida cotidiana. Es mucho más difícil caminar bajo las presiones ordinarias de la vida que volar como la águila en tiempos de crisis. Es mucho más difícil hacer esto, caminar sin fuerza, intentar lidiar con lo que viene en la vida. Pero cuando descansamos en Dios, wow, Él es más grande que todo lo que podemos pensar. Pero sabes, un viaje de 1000 kilómetros empieza con solamente un paso. No tienes que hacerlo perfectamente al principio, sino arrancar, empezar. Tomar el primer paso. Confiar en Dios para tomar ese paso y luego esperar en Él hasta que te da otro paso. Y así empiezas a correr, empiezas a volar, empiezas a realmente descansar para hacer cosas más grandes que no puedes imaginar. Los mayores héroes de la fe no son siempre los que parecen estar volando. A menudo son ellos los que caminan pacientemente, pero vez tras vez toman el paso que Dios les muestra. No tienes que tener miedo. No tienes que pensar que no puedes, porque Dios es más grande que las circunstancias que provocan nuestros pensamientos y nuestros miedos. Mientras esperamos en el Señor, Él nos permite no solo volar más alto y correr más rápido, espiritualmente estamos hablando, ¿vale? Sino también caminar más tiempo. Alguien ha dicho una vez, no lo he puesto aquí en la pantalla, pero bienaventurados los laboriosos, porque finalmente llegan a su destino. Los que con fe y con fidelidad toman cada paso que Dios les da. ¿Sabes lo que pasa? Aunque no corren, aunque no vuelan, llegarán igual. Pero todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en tu vida que piensas son más grandes que Dios? Si me dices, pues Justin, yo estoy bien, no tengo ninguna circunstancia en mi vida que pienso que es más grande que Dios, mi respuesta sería mentiroso o mentirosa, no importa si era mujer o hombre. ¿Cuáles son las circunstancias que piensas que son más grandes que Dios? Las circunstancias de tu pasado, lo que has hecho antes en la vida, el pecado, tu forma de tratar con la gente, tu forma de pensar, lo que pasó. Tenemos que escuchar la voz
de perdón, la voz de providencia, la voz de promesa y la voz de paz de Dios. Dios es más grande que esas consecuencias del pasado. ¿Son las circunstancias de tu presente que piensas que son más grandes que Dios? La falta de dinero en casa, la falta de trabajo, la pelea entre esposo y esposa, con los niños ahí en el cole que no están sacando buenas notas. ¿Sabes una cosa? Dios también es más grande que estas cosas, esas circunstancias. O quizás que tú piensas que las circunstancias de tus pensamientos son más grandes que Dios. Pero no. No. No importa el miedo que tienes, lo que piensas sobre ti mismo, Dios te puede hacer descansar en Él, si estás dispuesto a realmente empezar a quitar las manos. No sé cuántas veces he dicho esa cosa en esa serie de sermones. Y realmente dejar a Él llevarte donde tienes que ir. Dios es más grande que esas circunstancias también. Jeremías 32, versículo 27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál sería tu respuesta? Si Él es el Dios de toda la carne, si Él es más grande que todas las cosas aquí en la tierra y todas las cosas en el cielo porque Él es el creador de todo, la respuesta debe ser nada. Nada es más difícil para ti. Si tú estás aquí y no conoces al Señor como tu Salvador, todavía estás intentando llegar a Dios con lo que haces o por lo que haces en la vida, la persona que eres, la iglesia donde asistes, tienes que saber que todavía hay una brecha entre tú y Dios. Y la única forma en que tú puedes realmente llegar a Dios es a través del puente que Dios hace a través de Jesús. No tenemos que llegar a Dios, sino Dios llegó a nosotros con Jesús. Y si tú piensas que Dios no puede perdonarte de todo lo que está en el pasado, lo que estás haciendo en el presente y lo que estás pensando constantemente en tus pensamientos, Dios es más grande que esas cosas. Y te puede salvar en este momento si te dejas a Él hacerlo. Es muy fácil. Digo, es muy fácil, pero también es difícil. ¿Sabes por qué es difícil? Porque no depende de ti. Tú tienes que reconocer que Dios te ama de una forma increíble y que tú eres un pobre pecador, y aunque eres así, Dios mostró su amor hacia ti en enviar a Jesús para morir por tus pecados. No tienes que hacerlo cada día, pero solamente una vez. Reconocer quién es Dios, quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios y que tú tienes una necesidad de tener a Él para perdonarte de tus pecados. Cuando tú reconoces a esto y confíes solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, pues ya eres salvo. Y no es una salvación todos los días, sino es una salvación una vez para siempre. Como hemos hablado, no hay ningún pecado que tú puedes hacer después de la salvación que Dios va a decir, pues voy a quitar la salvación de este. A mí me encanta Romanos 5, versículo 8, y terminamos con esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes que Dios sabía de antemano lo que nosotros vamos a hacer en la vida? Lo sabía. Él sabía que Justin va a ser un mentiroso, un hombre que de vez en cuando es infiel, un hombre que hace cosas según su forma y según sus fuerzas. Pero sabiendo esto, ¿sabes lo que Dios hizo? Aún así, Dios mandó a Cristo para morir por mis pecados. Tú puedes poner tu nombre y también tus pecados ahí. No hay nada más grande que Dios. Entonces, hablando de su grandeza, Él es mucho más grande que las circunstancias que hay en nuestras vidas. Pero tienes que confiar en Él. Y Él solucionará todo. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día que nos has dado. Aunque está lloviendo, gracias por el frescor que tú nos has dado y también que ha dado a la tierra en ese momento. Te doy las gracias por la gente que han venido a pesar de la lluvia, que están aquí escuchando. Pero no están escuchando mis palabras, sino espero que han escuchado a ti hablar a través de tu palabra. Que realmente han entendido lo que Isaías estaba compartiendo con ellos y que están dispuestos a realmente descansar. Que están realmente dispuestos a decir, pues yo sé que Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia que hay en mi vida. Y que estoy preparado para realmente rendirme a Él. Es decir, pues tú tienes que hacerlo porque yo no puedo. Incluso en la salvación, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador y Señor, que hoy sería el día en que realmente deja de intentar hacer las cosas según lo que piensa y realmente aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz como suficiente para pagar la deuda de sus pecados. Te pido que hoy sería el día en que pone su fe en tu Hijo, Jesucristo. Padre, como creyentes, ayúdanos a ver. Si nosotros miramos a ti a través de las circunstancias en nuestras vidas, pues no vamos a ver a ti como eres, grande, poderoso y cercano. Ayúdanos a hacerlo al revés, mirar a las circunstancias a través de ti. Y así vemos a ti como eres, grande, potente y cercano. Y las circunstancias como son, pequeñas en relación contigo. Te pido que nosotros realmente decidimos desde ahora mismo que no vamos a vivir esa vida pensando que lo que hay en la vida es mucho más demasiado difícil para ti y saber que no hay nada que es demasiado difícil que tú no puedes solucionar, porque tú eres más grande que todo. Ayúdanos a confiar en ti en ese momento, en las circunstancias en que estamos, y luego te damos la gloria y la gracia por todo lo que haces por nosotros. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Bueno, pues tenemos algunas cosas para mencionar. No tenemos a Manolo con nosotros esta mañana, va a estar aquí esta tarde. Como siempre, tenemos los estudios bíblicos. El martes a las 7:30 aquí en el local tenemos a los hombres, incluso los jóvenes que quieren venir. Podemos tener hasta las 17 personas aquí en el local.
Estamos estudiando los pasos de un buen hombre. Creo que vamos por el cuarto paso, ¿no? Creo que sí. Estamos hablando del matrimonio y nuestra relación con nuestra mujer. Y aunque los jóvenes no están casados todavía, pues pueden aprender de los mayores, ¿no? También las mujeres tienen su estudio el miércoles a las 7:30 aquí en el local. Están estudiando Controla tu mente y me parece que están disfrutando el estudio, ¿no? ¿Estáis disfrutando del estudio? Sí. Muy bien, lo habéis escuchado. Muy bien. Pues están aquí, si quieres reunirte con ellas a las 7:30 el miércoles. Pues también tenemos los paquetes de folletos de Por Tanto Ir, si quieres coger un paquete para repartirlo entre familia, compañeros y amigos que comparten solamente lo que dice las Escrituras acerca del cielo, pues están ahí en la entrada. Si quieres más folletos, pues hablas conmigo y yo puedo facilitar un paquete más grande, ¿vale? También tenemos los sobres que están ahí en los asientos. Tú tienes que marcar si es para misiones y luego depositar la ofrenda en un sobre ahí en la cesta que está en el escritorio al lado del portátil. Creo que no tenemos ninguna otra cosa para mencionar. ¿Alguien tiene otra cosa? Bien, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar para la ofrenda y también por la semana y luego cantamos la última canción. Pues Jacinto, ¿puedes orar? Sí, bendito Padre, gracias por todas las cosas que nos das, Señor. Gracias por esta semana que nos has dado ahí de tranquilidad, de salud, Señor, de todo, Señor. Porque todo lo que viene de ti es grande, es bueno, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo lo que vamos a hacer sea agradable a ti, Señor. Vamos a pasar la ofrenda, Señor. Haz que seamos generosos, Señor, y no veamos ni andemos escatimando como ni forma, Señor. Porque tú nos das todo y todo es tuyo, Señor. Cuídanos, Señor, durante toda esta semana y no pensemos solamente que es hoy el día que te tenemos que hablar, que decir las cosas, Señor, sino es toda la semana, todo el año y toda nuestra vida, Señor. Te pertenecemos, Señor, y estamos agradecidos por permitirnos ser hijos tuyos y formar parte de tu vida, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a cantar Gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. Bueno, pues gracias por venir y nos vemos la semana que viene. O el miércoles, El miércoles. Bueno, yo no voy a estar aquí el miércoles. el martes. El martes. El martes. Este hombre. El artista,